Bueno, primero que todo quiero felicitar esta iniciativa. Valoro mucho que se hagan este tipo de cosas y sobre todo valoro el carácter interdisciplinario que le da y además, obviamente, agradezco mucho la invitación. En algún grado, el hecho de que esté yo aquí, siendo tan joven, habla un poco de lo relativamente nuevo que es el uso de las imágenes y particularmente en la antropología visual, el uso de la producción audiovisual como técnica investigativa, al menos en Chile, comparado sobre todo con la historia de la antropología tradicional. Estas aplicaciones de la imagen son relativamente nuevas y se reflejan en el hecho de que esté yo aquí. Lo que voy a presentar ahora, bueno, es una investigación con la que yo me inicié en la investigación de antropología visual y que, en mi caso personal, tuvo dos productos, que una es la publicación a la que hacía referencia Nicolás, y además tuvo un video etnográfico, que se llama, sobre el tema que voy a presentar, y que es esto del canto lo divino. Primero que todo, abordar lo que son las fuentes de financiamiento, que es un tema que a veces no se toca mucho y es bien importante, porque de alguna manera posibilita y a la vez coarta las posibilidades de investigación. Y es bueno ir conociendo cuáles son las variables para obtener fuentes de financiamiento para la investigación, en este caso de la antropología visual. En esta investigación, las fuentes de financiamiento fueron más bien internas y corrieron por parte de la universidad, de la Academia de Humanismo Cristiano, en base a un fondo de núcleos temáticos de investigación que se llama, y que organiza a todas las escuelas y áreas temáticas, dando también preponderancia a la interdisciplinariedad de las investigaciones y que posibilita en este caso realizar este tipo de trabajo. El núcleo de antropología visual concursó y ganó en el año 2005 uno de estos fondos NTI, de Núcleo Temático de Investigación, que le posibilitaron realizar la investigación. En el 2005, temporada 2005-2006, se ganó este fondo y se comenzó a trabajar en la zona de Cabildo. Originalmente estaba pensado el trabajo en la zona de La Ligua y Petorca, pero por ser un espacio geográfico amplio, se delimitó a la zona de Cabildo y algunos alrededores. Se incluía La Ligua, Quebrada de Pobres, Valle Hermoso, no sé si conoces por ahí, bueno, les voy a mostrar un mapa. Y ahí se obtuvo contacto con cantores anovinos, se participó etnográficamente con ellos, esto quiere decir estar con ellos, vivir en las casas de ellos por un tiempo, participar en todos los actos rituales de los cantos divinos, específicamente los orientados a veneración a la Virgen y, ¿cómo se llama? Bueno, trasladarnos con ellos todo. Después, en un segundo fondo, en un segundo periodo, 2006-2007, el núcleo de antropología visual volvió a obtener las platas para poder seguir trabajando y ampliamos un poco la área geográfica a la zona de Quilimarí, donde reconocimos nuevos cantores y volvimos a reproducir la misma sistemática de estar con ellos, de trabajar con ellos, de asistir con ellos a canto divino y, ¿cómo se llama?, nos sirvió también para vincular un poco la zona de Cabildo con la zona de Quilimarí, siendo la de Quilimarí básicamente desde la cual salieron todos los cantores divinos y se dispersaron por toda la zona rural de este espacio. Como estos núcleos de investigación exigen interdisciplinariedad, aquí se trabajó en conjunto un equipo de antropólogos y un equipo de historiadores, desarrollando actividades paralelas y que terminaron en una buena cantidad de artículos, son al menos 4 artículos, y en este video que les voy a mostrar después. Gastón Carreño fue el director del proyecto, que él va a estar mañana también, en la mañana acá, abordando otros temas de la antropología visual. Y él, junto a Samuel Linke y Claudio Fernández, se encargaron de todo lo que es el trabajo de registro visual, más bien técnico.
Es bien interesante cómo trabajamos los antropólogos en este sentido en terreno cuando utilizamos cámaras de video, porque la cámara de video en buena medida puede ser un obstáculo para la empatía que el antropólogo busca con las personas con las que trabaja, ¿no? Poner una cámara de video ante una persona muchas veces genera reacciones que distorsionan un poco sus discursos. Y en ese sentido, los antropólogos tratamos de ser lo más cautelosos posible al momento de usar esa cámara. En este sentido, este equipo de 6 antropólogos, en el que me incluyo, nos dividíamos en 2 funciones, básicamente. Los unos, que son los 3 primeros, en todo lo que es el registro, las técnicas de registro audiovisual, uso de cámara y audio. Después, ¿cómo se llama? El grupo de los 3 de abajo, donde estoy yo, hacíamos todo el trabajo etnográfico, que es establecer contacto, es establecer empatía con las personas, ¿no? Y básicamente mantener un contacto fluido durante todo el periodo de investigación, desarrollar una línea de investigación etnográfica, aprendiendo de ellos, conversando mucho con ellos, y luego, al momento de hacer las grabaciones, dirigir nosotros las entrevistas, un poco suavizando el efecto de la cámara, muy cuidadosamente en ese sentido. La gracia es que el antropólogo va a intentar siempre lograr un contacto íntimo con la persona para poder acceder a sus discursos más personales y que resultan más significativos. Entonces, como se llama en ese sentido, ese trabajo de doble función es bien interesante y bien importante y se desarrolla en la antropología visual y la producción de videos etnográficos desde hace tiempo ya, según esa modalidad, ¿no? Que busca no ser muy intrusivo. Además, ¿cómo se llama? Hay este equipo de historiadores que realizaron una investigación más bien bibliográfica y de archivos en la zona de la Ligua, más que nada, y sobre todo lo que son la búsqueda de archivos en inglés, ¿no? Sobre el tema del canto loreno. De eso surgió los resultados, que ya les voy a mostrar aquí. Aquí hay algunas fotos de registro del profesor Gastón Carreño en una vigilia en la casa de oración de Cabildo. Es bien interesante esta casa de oración porque cumple una función paralela un poco a la iglesia, desde una perspectiva más popular. Y es una casa donde se produce mucho acto simbólico y religioso, como las cantadas a los divinos de la noche, y sobresale el canto divino que se le hace a la Virgen del Carmen, que tiene repercusiones en toda la ciudad. De hecho, es una actividad que se televisa y se produce por radio en Cabildo y va mucha gente. Y son eventos bastante cansadores, son toda la noche y la gente se queda toda la noche, hace mucho frío ya a las 6 de la mañana. Y ¿cómo se llama? Y eso se hace en esta casa, donde además vivía la señora Zulema, que era una especie de matriarca de este canto loreno que posibilitaba la reunión de todos los cantores. Después me voy a extender un poco más en la figura de estas personas que se repiten en varios lugares y que tienen una función dentro del canto loreno que posibilitan el hecho de la reunión de cantores. Aquí también tenemos otra foto que les va a mostrar un poco cómo es esto de el registro visual y las técnicas de tratar de introducirnos lo menos posible y ser lo menos intrusivos al momento de hacer un registro visual con las otras personas para poder lograr en el mayor grado posible la intimidad necesaria con los entrevistados. Probablemente la técnica más útil en este sentido sea hacer muchas entrevistas con las personas. O sea que a la medida que se van haciendo las entrevistas, la persona se va acostumbrando tanto a la presencia del entrevistador como a quien está grabando, ¿no? Y ya después se genera una cierta familiaridad con la cámara en el entrevistado y eso posibilita un poco la intimidad, que es muy valorable. Bueno, aquí un mapa, parpadeando está la zona donde trabajamos. Son 2 valles, el de Cabildo y el de Quilimarí. En el mapa no aparece Quilimarí, pero está un poco más al norte, en la frontera entre la cuarta y la quinta región. Como les dije antes, el trabajo en cada uno de los 2 valles se dividió por 2 periodos. Y
tengo una foto panorámica de Cabildo. ¿Ah? Es bien interesante notar, bueno, lo voy a profundizar después también, pero que el canto leído es una expresión popular que ha sobrevivido a cambios significativos en las condiciones de vida de las personas de estos barrios, específicamente en todo lo que son la organización del trabajo, ¿no? Que pasa de ser trabajo rural, campesino, independiente, a ser un trabajo sistematizado por todo lo que es la industria de las bancas. Se comienzan a comprar grandes predios y los trabajadores, antes independientes, comienzan a ser asalariados de la producción de partes. Y eso provoca un cambio en las condiciones de vida de las personas que es radical y que podría haber influenciado, y de hecho lo hace en alguna de ellas, a lo que es el canto levino. El canto levino se produce y se genera en la intimidad del trabajador del campo cuando trabaja solo. Algunos cantores nos hablan que sus cantos, sus décimas, las practican en la medida que trabajan en la tierra y están solos en valles tremendos, y mientras trabajan se ponen a cantar y a memorizar los versos y consiguen un estado individual que tiene cierta simbiosis con la geografía del lugar acá. El canto levino, después lo van a ver, tiene un ritmo bien lento, bien pausado, y que se refleja muy bien en las condiciones de vida, además, de la gente en la zona, sobre todo el ritmo de vida, que también es lento, y que viene dado por este trabajo en el campo, que ¿cómo se llama? Está supeditado a las condiciones del trabajo en el campo y sobre todo a los ciclos de la ecología, que también tienen ese ritmo. Súper interesante, ¿no? Se hicieron 7 etapas de terreno. Los terrenos son estas visitas de etnografía con la que trabajamos los antropólogos, en la cual vamos entre 3 a 5 antropólogos y nos quedamos en la casa de los cantores, en la casa de la señora Zulema, que es esta señora que aglutina a los cantores, y convivimos con ellos. Los periodos de cada terreno se pueden extender entre 10 días y 20 días. Algunos eran más cortos. Los primeros terrenos, por ejemplo, de noviembre del 2005 son de neta prospección, en la cual fuimos 2 compañeros y establecimos todo lo que son los contactos con la gente allá. Uno en Santiago, de pronto, no sé en qué medida se dará eso acá, pero en alguna medida se dará. Es difícil entrar a tener confianza con personas que no nos conocen. El tema del miedo al otro y la desconfianza posibilita mucho en la ciudad eso. En el campo es bien distinto y es sorprendente que al primer día de llegar al terreno y establecer contacto con un cantor, el cantor ya nos está ofreciendo su camioneta para trasladarnos independientemente de él por toda la zona. Nos ofrece facilidades bien interesantes en ese sentido y también nos enseña un poco esto de la confianza entre personas, ¿no? El terreno más importante de la primera etapa fue en enero del 2006, donde profundizamos en la mayor medida el contacto con los cantores y asistimos a la mayor cantidad de cantadas en la noche. Después, ¿cómo se llama? En el segundo periodo del 2007, junio y julio también fueron importantes. Aquí asistimos por primera vez al evento más importante en Cabildo, que es la noche de cantada a la Virgen del Carmen, donde asisten muchos cantores de muchos lados. Y como decía, asiste la televisión, asiste la radio y se genera una instancia de participación tremenda. Jóvenes y adultos asisten en masa a la casa de oración de la señora Zulema, donde se hace y se genera esta instancia muy significativa, casi más significativa que la misma celebración en la iglesia, ¿no? Donde se hace una peregrinación. Y ahí hay un paralelismo religioso entre la actividad de la iglesia y la actividad de la casa de la señora Zulema, que después voy a profundizar también.
Un poco sobre la metodología de trabajo. Hay una investigación bibliográfica antecedente, donde tanto antropólogos como historiadores nos instruimos un poco sobre el tema. La idea es llegar a terreno con el conocimiento sobre lo que se va a trabajar. Es mínimo poder conocer los conceptos más básicos que también trabajan los cantores de lo divino. Hay un contacto y un aporte, que son lo más importante al momento de hacer etnografía, que es el primer contacto con la persona con la que se va a trabajar y que busca desarrollar el mayor grado de empatía posible. Luego se desarrolla esta investigación etnográfica, que es convivir con las otras personas, comer con ellos, tomar once con ellos, movernos con ellos, conocer cómo trabajan, conocer el ámbito de su religiosidad y el canto de ellos. Después de haber establecido este contacto más profundo, viene la etapa de grabaciones, donde se va a buscar esta intimidad, la mayor intimidad posible, por la cámara, por el micrófono, con el camerino, con todo el aparataje que representa la grabación. Después, ¿cómo se llama? Se redactan informes y artículos, y al final, una vez que ya las conclusiones a nivel de proyecto están más o menos claras, se construye este video etnográfico. La etapa de edición de un video etnográfico es bien interesante porque hay una construcción de un discurso audiovisual. Y eso los antropólogos también tratamos de tenerlo súper claro, porque finalmente entendemos que este video, que es experiencial, no necesariamente va a reflejar la realidad del canto divino propiamente tal. La realidad en sí no es netamente experiencial en ese sentido, sino que es una construcción que hacemos los antropólogos al momento de tomar las decisiones de estar. En ese sentido, nuestra propuesta en este video busca, tratar de construir un discurso que evidentemente está construido por nosotros quienes hicimos la edición y las grabaciones, pero desde la voz de los actores principales, que son los cantores aleudinos. Es decir, los cantores van a estar hablando, van a estar explicando todo lo que es el canto aleudio y todo lo que está detrás del canto aleudio, la profundidad cultural, y lo hablan ellos. Pero ojo que ahí está nuestro enfoque disciplinar, atrás de eso, atrás de la selección de imágenes y de la edición. Sobre el canto aleudio propiamente tal, voy a hacer una breve explicación de la cuantificación. El canto aleudio tiene una estructura. Sobre todo lo que yo voy a hablar aquí sobre el canto aleudio es las cantadas que hacen los cantores a la Virgen. Existen varias instancias en que se reúnen cantores. La más reiterada es la Virgen como imagen religiosa, pero además hay, como se llama, canto a los angelitos. Son niños que mueren y las familias piden que se les vele con canto a los divinos. Y esto después se extiende a personas adultas también. Hay personas que al morir, sus familias piden que los cantores los despiden. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en el funeral de uno de los cantores que aparece en este video, y que es muy significativo para la comunidad porque es el que enseñaba a los más jóvenes el canto de lamentablemente, cuando él falleció, nosotros ya habíamos terminado la investigación, entonces no quedó registrado en el video, pero sí pudimos ver la profundidad del canto aleudio en este tipo de eventos, y los sentidos que son los cantores para dedicar su canto al fallecido en este caso, y que realmente es muy importante. Anteayer, a mí me llegó un mail a raíz de la comunicación que hice en la revista Antropología Visual de una persona que me solicitaba también el contacto con cantores para poder velar a un niño. Se extiende mucho más allá de lo rural, incluso esta necesidad. Bueno, en las cantadas a la Virgen hay una estructura bien definida que está por esto que aparece en pantalla. Un saludo que va a ser una apertura del cantor, que la hacen todos los cantores. Los cantores se sientan en un semicírculo y siguen un orden de canto uno tras otro. El cantor que empieza a cantar va a tomar la guitarra y él la va a tocar durante todo el canto, toda una ronda de canto, que es la que refleja esta estructura. Y ese cantor además es bien interesante porque él con su canto va a definir la melodía de ese canto. La estrofa, la letra del canto
está dada por cada autor, pero la melodía cambia en función de la melodía que impone el primer cantor. Y esta función de este primer cantor se va además traspasando durante toda la noche, en la medida que van dando vueltas en el canto a todos. Entonces finalmente todos tocan guitarra y todos establecen la melodía que después los otros cantores van a seguir igual. Es bien interesante folclóricamente esto, porque uno escucha después de verlos mucho tiempo las mismas estrofas, los mismos versos cantados en muchas melodías diferentes, dependiendo del primer cantor. Y esta melodía además, y el toquido de la guitarra, que es el ritmo y la armonía que se usa en la guitarra, van a definir el aporte personal del cantor. Y aquí, ¿cómo se llama? Entra en juego, ¿cómo se llama? El furor que puede provocar el cantor en las personas que están escuchando. Porque la habilidad sobre la guitarra, la habilidad en la afinación de la voz, define en buena medida una jerarquía que se genera consuetudinariamente entre los cantores. Que hay algunos cantores que tienen mayor importancia porque son más hábiles en la guitarra y porque son más hábiles en la voz. De hecho, ellos se preocupan mucho de eso, de no fallar, porque fallar les baja un poco su nivel de jerarquía social que se establece en el canto de Dios. Y que esa jerarquía social es bien importante porque finalmente define el nivel de acceso a lo sagrado. Los cantores más queridos, los más importantes, logran un acceso más íntimo con lo sagrado. A nivel de percepción de las personas que están escuchando. No así con el cantor, porque el cantor cuando le canta a la Virgen establece un vínculo entre él y la Virgen. El público un poco desaparece para él. Y este vínculo es bien interesante porque lo lleva al cantor a un nivel de sacralidad que es visto desde afuera. Adquiere una especie de rol de chamán que logra acceder a lo sagrado en forma directa y tener contacto con la Virgen. Cosa que también está destinada a las demás personas que escuchan a través de las danzas asociadas al canto de Dios. Bueno, está este saludo, que es además la única instancia en que el cantor puede crear una estrofa. El saludo es personal y el cantor se presenta a sí mismo con nombre y desde dónde viene. Después vienen décimas temáticas, que son, ¿cómo se llama? Los temas vienen dados por la Biblia, pero además es bien interesante que las estrofas son heredadas generacionalmente. Se introducen a Chile por proceso de evangelización, los jesuitas entran, meten el canto divino en el campo. Por ahí algunos cantores lo dicen muy claramente como un modo de evangelización, y este canto se introduce en la tradición rural y las estrofas se van traspasando de una manera bien bonita de mano en mano, y generacional, abuelo y padre a los hijos. Ellos anotan, ¿cómo se llama?, los cantos que son ancestrales, además, en cuadernos que son muy importantes para ellos, y terminan construyendo un cuaderno que es personal, con muchas estrofas, y que esas estrofas casi van a definir o van a reflejar a un linaje de parentesco, y lo identifica como tal. Entonces, ¿cómo se llama? Y ese cuaderno se va pasando de mano en mano, y se va reescribiendo. Hay un caso de un padre, Jordán, en la Biblia, y que él sistematizó mucho tanto la Biblia. Y aquí es interesante también porque cuando él lo fue sistematizando, preguntándole cantor por cantor, encontró que había ciertas variaciones, y que ciertas palabras se salían del aspecto sacro del mismo canto. Él, al sistematizarlo y creó un libro que se llama La Biblia del Pueblo, cambió esas palabras y le volvió a dar ese aire sacro al canto. Y eso después se reprodujo en los cantores acudían al libro más que a sus archivos personales. Y él, de alguna medida, realizó esto. Las implicancias de eso son bien interesantes también y las quiero profundizar después. Las lanzas y lanchas son, ¿cómo se llama?, las danzas del canto levino. El canto levino es el canto mismo, pero además tiene una fase en que el cantor toca
la persona dueña de casa, que es quien trae a la Virgen, en este caso la señora Zulema, fallecida ya, su hija María, y quien aglutina los cantores, cumple un rol ahí de músico también y golpea la guitarra, dando el ritmo. A veces eso se reemplaza con un tambor, va dando el ritmo, ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama? Y la gente se abre el pabellón sagrado para que la gente baile estas dos danzas que se ven bien claras en el video, y ¿cómo se llama? Y a través de ese baile tenga un acceso directo a lo sagrado, un poco como lo hace el cantor, lo divino. ¿Ah? Y que en alguna medida nosotros lo veíamos como diferencia al acceso a la iglesia, se hace intermediario. Y eso es bien interesante. El canto divino logra acercar a los cantores a los sagrados en forma directa, a los cantores y a los que bailan, después puede ser cualquiera. Y el baile es bien sencillo, lo aprenden desde chico. En el caso de la iglesia y de la misa, hay un intermediario, que es la misma iglesia. Y ¿cómo se llama? Y en ese sentido es bien interesante entender el canto divino como ese acceso directo a Dios, básicamente, que es lo que yo creo le da la mayor importancia dentro de lo que es el aspecto tradicional y el interés que manifiestan las personas del campo con el canto. Esa posibilidad de interacción directa se ve truncada un poco en el caso de la iglesia y de la misa. Y finalmente, luego de que hay danzas y lanchas, hay una despedida de cada cantor, que esa también viene a ser una despedida personal, pero que también está dada un poco por la tradición familiar de los cantores. ¿Ah? Estas también son únicas, las décimas temáticas se repiten. ¿Ah? Bueno, lo que decía un poco, ellos hablan del toquillo. El toquillo es la forma de tocar la guitarra. La guitarra no tiene una afinación convencional, sino que es una guitarra traspuesta. Esto también es muy interesante, yo lo quise abordar más en profundidad durante la investigación. La guitarra traspuesta deja que, o sea, permite que la guitarra, al tocarse libremente, sin necesidad de hacer un acorde, suena afinada. Hace un acorde que es un acorde mayor con su séptimo grado. Esto del séptimo grado es súper interesante porque esta afinación es muy inteligente, en el sentido de que solo con un dedo puedes hacer dos acordes. O sea, tocando sin utilizar la mano izquierda, ya tienes un acorde de séptimo grado. Y tocando con un dedo, tapas el séptimo grado y suena otro acorde, que es acorde mayor. Además, con una otra posición de dos dedos, tienes un tercer acorde. Y ya con esos tres acordes ya puedes tener una estructura armónica para hacer el canto divino. Y es muy sencillo, los cantores no tienen grandes habilidades en el instrumento, pero en base a esto tienen la posibilidad de aprender muy rápido y tocar fácilmente la armonía necesaria para el canto divino. Y es bien interesante porque ellos aprendieron a afinar la guitarra a oído. Y muchos cantores, por ejemplo, Samuel Romero, que es el que aparece en la imagen, tomó su guitarra cuando lo fuimos a ver, y estaba completamente desafinada, y la afinó a oído, o sea, solo moviendo las clavijas, sin ninguna otra referencia, y le quedó perfectamente afinada en un acorde mayor 7, ¿ah? Que es esta guitarra traspuesta que usan en esta zona. Los fundados van a ser estos temas que se dan en el verso. ¿Ah? Hay distintos tipos de fundados. En el video los cantores lo explican mejor también, pero hay fundados por el nacimiento de Cristo, por el fallecimiento de Cristo. Y así hay muchos tipos de fundados, y que vienen dados por la historia que da, la referencia que da la Biblia, básicamente. En ese sentido, los cantores son muy acuciosos para no modificar el tema del fundado y las variables que puede tener la historia del fundado, más allá de incorporar palabras que son populares y a veces incluso incorporar en cuartetas, no en la décima misma, sino que en un verso más corto, algunos juegos de insultos amigables entre ellos y que son más propios del canto humano, juegos de picaresco. Pero más allá de eso, ellos son muy asiduos a mantener el fundado y a mantener esta temática religiosa
bíblica de lo que ellos cantan. Eso lo valoran mucho, mucho. De hecho, muchos cantores nos dicen que ellos no participarían en festivales ni en tocatas para el público, porque ellos lo que hacen no es para el público, sino que es para obtener este espacio sagrado entre ellos y la Virgen. Y después está la estructura de la décima, que es la décima Spinetta, atribuida a Vicente Spinetta en España. La décima Spinetta tiene esta estructura que se ve acá: A, B, B, A, C, C, D, D, C. Estas letras van a representar la rima de cada línea de la décima. Te voy a explicar. Aquí queda un poco más claro. Esta es una décima. Un fundado puede tener hasta 4 de estas décimas. Y la rima viene dada por esta fórmula. Además, cada línea es octosilábica. Y ¿cómo se llama? Eso se respeta en buena medida. No siempre, porque los cantores a veces van olvidando la estrofa y van cambiando ciertas palabras, pero en gran medida se mantiene. La Virgen, en este caso, las cantadas de la Virgen, es bien importante. La Virgen, como figura, tiene un valor sagrado grande. Por ejemplo, en Jimarí hay una Virgen de palo colorado, ¿sí? Que tiene una historia bien entretenida que la cuenta uno de los cantores en el video. Y que, ¿cómo se llama? Se han hecho al menos 3 réplicas de esa misma Virgen. La Virgen original permanece en la iglesia de Jimarí, pero las réplicas salen al campo constantemente. Y aquí se da la figura del encomendero, que viene a ser un poco esta figura de la señora Zulema en el capítulo, y que se repite en muchas localidades rurales. El encomendero es la persona que solicita a la Virgen a la iglesia. La iglesia se le envía y este encomendero la recibe. Le tiene la ubica en la zona más importante de la casa y le hace un estrago. O sea, le llena de flores, le llena de luces, y en la mañana cuando se levanta, la saluda, la reza todos los días, y es un gran privilegio poder recibir a la Virgen en la casa. Y la forma de venerar mejor a esta Virgen que llega y a la cual puede acceder cualquiera de la localidad, o sea, la Virgen está abierta para recibirla, es a través de una noche de canto levino. Los encomenderos, cuando reciben a la Virgen, inmediatamente empiezan a gestionar con todos los cantores de la zona una noche de canto. Y de hecho, si pueden ser más noches, mejor. Mientras mayor cantidad de noches, va a ser mejor. Entonces, este encomendero va a reunir a todos los cantores, los conoce, se conocen personales íntimamente y los llaman para cuando reciben a la Virgen. Y normalmente la Virgen puede estar una semana en una casa y el último día de esa semana se le hace la noche de canto. Y además el encomendero se encarga además de recibir a los cantores, de generar el espacio para que pueda asistir toda la gente de la localidad a esa noche de canto divino. Y decirle comida a todos. En el caso de la Virgen del Carmen es muy impresionante porque asisten 500 personas y 20 cantores y todos comen. Entonces se genera también una situación social de interacción entre personas que es bien interesante. Es una instancia de reunión muy profunda. Y eso lo consigue el encomendero a través de la Virgen. Bueno, aquí otra imagen de la Virgen en la casa de la señora Zulema. Algunas conclusiones en torno, o sea, 2 conclusiones principalmente, en torno a la investigación. Bueno, primero, el canto levino es un fenómeno sincrético, en el sentido de que se introduce para la evangelización. Esta es una tesis que desarrolló muy bien el equipo de historia, que el canto levino fue la forma, la adaptación local que mejor resultados obtuvo en el fenómeno de evangelización del canto. A través del canto se reprodujo la Biblia, porque los campesinos muchas veces no sabían leer, no tenían acceso párroco en la iglesia, y el canto iba a ellos y les enseñaba.
Eso es muy importante, pero los cantores también la adaptaron a su propia realidad y en ese sentido crearon una expresión sincrética, una adaptación local del canto levino que proviene de España principalmente. Surgen así, ¿cierto?, fundados con este aire picaresco que decía de repente, surgen así los saludos, con la identificación local del cantor. El toquillo mismo es también el toquillo, la forma de tocar la guitarra, es también un sello local. El toquillo de la zona de Quilimarí, de Cabildo, es muy diferente al toquillo de la sexta región y el canto andino y hermano que desarrollan los cantores más famosos. También la afinación es bien particular, esta afinación de un acorde mayor. La lógica de la semejanza que es bien interesante profundizar. Y también una conclusión que tiene que ver, ¿cómo se llama?, con esta capacidad del canto levino de sobrevivir. Yo hablaba de esta variación en las relaciones de trabajo. Los cantores, en principio, cuando chicos, hacen alusión a su trabajo en el campo, en solitario, y a cómo paraban y cantaban y repasaban sus cantos. Después, ¿cómo se llama?, con la aparición de la parte, de la producción de la parte, de la parte de la persona, estos cantores independientes cambian a un sistema salarial y trabajan en conjunto, pero ese mismo cambio luego ser adaptado por este cantor levino. El contacto entre cantores ahora en el trabajo en el campo genera ¿cómo se llama?, una difusión mayor de los fundados. Los fundados comienzan a compartir esta ¿cómo se llama?, vinculación de los fundados, de los temas, de los versos mismos con la familia, empieza a desaparecer. El canto empieza a expandirse. Empieza a expandirse a nuevas familias. Hay el caso de un cabildo de la familia Vidal que tiene adultos que aprendieron a cantar ya pasados los 40 años. Y esos adultos después le enseñaron a sus hijos y le enseñaron a sus nietos. Y se fueron generando nuevas familias que reproducen el canto levino. Además de que los jóvenes se interesan bastante en esta expresión, porque además el cantor logra un estatus diferencial con respecto a las demás personas, con esta posibilidad de acceder a la verdad. Entonces eso genera también el interés del niño.